noches, el día de hoy. Vamos a continuar con la sesión que veníamos trabajando la semana pasada. Voy a compartir con ustedes las PPT, ya, para poder tener acá claro lo que venimos trabajando, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? Sobre el tema desarrollo. Estábamos hablando del desarrollo psicomotor y sensorial en la primera infancia, ¿no? La semana pasada, pues nos enfocamos en la parte del desarrollo psicomotor, hablábamos de las áreas de desarrollo del niño, que son el área motriz, el área adaptativa, el área del lenguaje, mediante el cual permite la comunicación, también el área psicosocial, ¿no? Dentro del área motriz hablamos de las implicaciones neurológicas para la capacidad motora del niño. En cuanto al área adaptativa, hablamos de las capacidades de adaptación tanto a nivel sensorial como motriz, que comprende habilidades para utilizar adecuadamente la dotación motriz. En el área del lenguaje incluye toda forma de comunicación visible y audible, ¿no? Es decir, lo que podemos observar, lo que podemos expresar, lo que podemos escuchar a través de gestos, movimientos, posturas, y también compuesta por la imitación y comprensión de lo que expresan las otras personas, ¿no? Asimismo, en el área psicosocial vienen a ser aquellas reacciones personales que tiene el niño ante o de la cultura social, ¿no? Del entorno en el cual él se va a desarrollar, que favorece o no al desarrollo adecuado que pueda tener cada niño. Hacíamos mención del desarrollo psicomotor, que depende básicamente o principalmente también de la maduración global física, del desarrollo esquelético y neuromuscular. Hablamos de algunas teorías, hablamos del desarrollo motor desde la motricidad fina, ¿sí? Y la motricidad gruesa también, ¿no? Dentro de lo que es la motricidad gruesa, hacemos referencia a locomoción, desarrollo postural, el desarrollo motor grueso, dentro de la motricidad fina, lo que es la aprehensión. Bueno, vamos a continuar a lo que compete hoy día al desarrollo sensorial, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta clase vamos a hablar acerca del desarrollo sensorial. ¿Y qué viene a ser el desarrollo sensorial? El desarrollo sensorial está conformado por un conjunto de estructuras encargadas de la recepción, transmisión y la integración de sensaciones táctiles, visuales, auditivas, entre otras, ¿no? Para que el niño o nosotros, hablando porque también tenemos nuestro desarrollo sensorial, podamos recibir la información del medio, necesitamos el uso de nuestros sentidos, ¿no? Y para ello, pues nosotros conocemos nuestros 5 sentidos. Recordemos que durante los 7 primeros años de vida, casi toda la actividad es parte de un proceso de organización de sensaciones en el sistema nervioso, ¿no? Entonces todo se va enfocando a ello. Ahora, un bebé recién nacido ve, escucha y siente su cuerpo, pero aún no puede organizar bien las sensaciones porque la mayoría no tienen relevancia, ¿no? O sea, solamente son estímulos que llegan a su sistema nervioso, pero todavía no las puede interpretar. A medida que el niño va experimentando más sensaciones, va a ir aprendiendo gradualmente a organizarlas en su cerebro y va a descubrir un significado. Por ejemplo, vamos a suponer que este pequeñito tiene una mamá que al caminar hace este sonido fuerte de repente de los pasos, entonces el niño puede asociar que cada vez que escuche este sonido, probablemente la mamita se está acercando, ¿no? También suele tener un aroma especial, la mamá, que el niño lo percibe, ¿no? Y esto le da la seguridad, le transmite la seguridad. Entonces ahí tenemos 2 áreas sensoriales mediante las cuales el niño va a recepcionar la información que sería auditivo y también en la parte olfativa, ¿no? Por el aroma. Ahora, aprende a enfocar su atención en en algunas sensaciones en particular e ignorar otras, porque si nosotros nos damos cuenta, constantemente estamos recibiendo estímulos del medio, visuales, táctiles, olfativas,
auditivas, ¿no? Entonces, gustativas también, y todo esto nos da información. Pero imagínense que estuviéramos con los sentidos a mil, siempre tenemos que enfocarlo hacia algo que sea de nuestro interés o que en ese momento pues pueda cobrar relevancia para nosotros. Vamos a observar el siguiente videíto. Voy a compartir, permítame. Hola, soy Ana Prado y en este video de Nica Nica les voy a hablar acerca del desarrollo sensorial de los bebés. A través de que veamos cómo evolucionan sus sentidos podemos detectar si su desarrollo es el adecuado. Sentido de la vista. Durante los primeros días los bebés tendrán los ojos un poco cerrados porque la luz es muy fuerte para ellos y además los objetos parecerán borrosos porque su cerebro aún no es capaz de procesar las imágenes. Sin embargo, en el transcurso del primer mes, su vista irá madurándose gradualmente y también dependerá de los estímulos de objetos que se muevan o luces de diferentes intensidades que estén cerca de ellos. Sentido del oído. Desde la semana 20 de gestación, los bebés tienen completamente desarrollado el sentido del oído. Es decir, que cuando nacen ya pueden discriminar entre las voces y los sonidos familiares, sobre todo lo de los padres o de los cuidadores cercanos. Algunos bebés suelen espantarse con sonidos muy fuertes y otros son capaces de tolerarlos. Cada bebé es distinto. El sentido del gusto. Este también comienza a desarrollarse intrauterinamente. A partir de la semana 9, el bebé tiene formada la boca y la lengua y sus pupilas gustativas comienzan a desarrollarse. Si su madre tiene estrés o ansiedad, el sabor del líquido amniótico será un tanto amargo. En cambio, si está tranquila y amorosa, será dulce. Por eso, cuando el bebé nace, puede discernir de entre muchos sabores la leche de su madre y reconocerla, porque también es dulce. El sentido del olfato. Los bebés en la 10ª semana de embarazo ya tienen completamente desarrollado su sentido del olfato y comienzan a utilizarlo intrauterinamente. Cuando nacen, es uno de los sentidos más sensibles y está íntimamente desarrollado con el sentido del gusto. Es importante que estando cerca de un bebé no utilicemos perfumes o aromas muy intensos porque podríamos confundirlo. Este sentido lo utilizan para relacionarse directamente con sus cuidadores. Sentido del tacto. Aunque todos los sentidos son muy importantes, el sentido del tacto es uno de los principales con el que el bebé se desarrolla con su ambiente. Gracias a este sentido puede desarrollar el vínculo afectivo con sus cuidadores, con su madre, con su padre o con el cuidador principal. Cuando somos una vida en formación hay 3 tipos de células muy importantes y uno de ellos es con el que se forma el cerebro, parte del ojo y la piel. Así que cuando estamos tocando a los bebés, acariciándolos, también estamos estimulando el desarrollo de su cerebro. Hay muchas actividades que podemos hacer, como cantarles y hablarles mientras ellos miran cómo gesticulamos, utilizar sonajeros con colores vivos, burbujas, espejos, cantar canciones de cuna, hacer juegos de regazo o caricias donde les digamos algún poema. Todo esto lo hacemos en Nica Nica en las comunidades. Si quieres ser parte de este proyecto, en tu ciudad. Ahí hemos podido observar, ¿no? Cómo nos hacen referencia, de qué manera percibe el bebé las sensaciones del medio, ¿no? Y cómo... puedes seguirnos en nuestras redes. Muy bien. ¿Cómo se da el proceso perceptivo? Porque cuando nosotros hablamos de sistema sensorial, vamos a hablar de 2 palabras claves, que es la percepción y la sensación. Cuando nosotros hacemos referencia al proceso perceptivo, viene a ser un mecanismo sensorio-cognitivo de gran complejidad mediante el cual el ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los estímulos con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión sensorio-cognitivo de gran complejidad.
mediante el cual el ser humano siente, selecciona, organiza, interpreta los estímulos con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión, ¿no? Entonces, este sistema o proceso perceptivo nos va a permitir recibir la información que necesitamos para poder interpretarla y comprender. Por ejemplo, si nosotros de repente pasa el tacho de basura por nuestra casa, nosotros empezamos, o el aroma que tiene el carro de la basura es bastante fuerte, ¿no? Entonces uno cuando viene ese olor o llega ese olor, uno lo asocia y dice, ah, está pasando el carro de la basura. Ese es el proceso perceptivo, la interpretación que yo le doy a el aroma o la información que ingresa por el medio exterior o por el exterior, ¿no? Este mundo percibido es constituido por entidades estructurales como son objetos y contextos, los cuales se presentan integrados de forma jerárquica en estructuras cada vez más amplias, sumergidas unas en otras que concluyen en la estructura del universo en su conjunto, ¿no? Entonces, el poder integrar toda esa información nos da a nosotros el entendimiento para poder comprender cómo interpretamos. Ahora, si nosotros hablamos de los sistemas sensoriales, los sentidos van a permitir conocer el medio ambiente y descubrir las características propias de cada objeto. Los sistemas sensoriales son aquellos que nos permiten sentir, ¿no? Recibir. Por ejemplo, el oído está bastante desarrollado al nacer. Otros, como la vista, lo están menos, pero progresan rápidamente durante los primeros 6 meses. Luego tenemos que las informaciones obtenidas mediante los sentidos se van a codificar, se integran con otras sensaciones y van dando lugar a percepciones. Por ejemplo, cuando nosotros de repente sentimos el aroma ¿cómo podemos saber que hay un guiso? ¿No? Por el aroma que ingresa. Pero para poder saber que es un guiso, previamente hemos tenido que tener ese contacto, haber tenido esa información o registrar esa información para poder interpretar próximas veces o en próximos momentos que es un guiso, ¿no? Entonces, las sensaciones van a ingresar a través de los aromas, ¿no? Los objetos que tocamos, de repente las canciones que escuchamos y todo ello, ¿no? Y esto le va a dar lugar a las percepciones. Ahora, las capacidades sensoriales son las primeras funciones que hay que desarrollar en el niño, pues son la base del desarrollo cognitivo. Tengamos en cuenta, y por eso se habla mucho actualmente de lo que es la estimulación, ¿no? Dentro del proceso de estimulación se busca desarrollar a nivel sensorial o que los niños a nivel sensorial puedan recibir la información y aprender a tolerarla también. Por eso decimos, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos ayudar al niño a que pueda interpretar o codificar mejor la información de su entorno para poder adaptarse a través de las sensaciones, a través de la estimulación sensorial? A los bebés de pequeñitos, por ejemplo, hay que hacer que se manchen, permitir que de repente caminen descalzos, hay que permitir que toquen las témperas, hay que permitir que se manchen, ¿no? Hay una etapa donde todos meten a la boca mientras no les haga daño, como por ejemplo las frutas, los pequeños pueden empezar a chupar, o las mamás desde que son pequeñitos ya les empiezan, bueno, cuando ya corresponde cuando ellos ya tienen que comer a partir de los 6 meses, empiezan poco a poco a integrar información gustativa a través de los alimentos, ¿no? Les empiezan a dar, por ejemplo, las papillas, ¿no? Por ahí les rascan la fruta y el niño empieza a recibir otro tipo de información a través de los sabores que antes cuando solamente consumía la leche materna, ¿no? Eh, los y las infantes manipulan a la vez que investigan y conocen su entorno. Durante la etapa de los 0 a los 6 años se debe fomentar y estimular todos los aprendizajes que vayan encaminados a generar el reconocimiento de sensaciones y emociones mediante una actitud del fomento de la curiosidad. Es importante mencionar que en esta etapa los niños van a ser curiosos y exploradores por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa si de repente el niño, vamos a suponer a los 8 meses, empieza a jugar con las témperas o con la comida, ¿no? Y empieza de repente a coger con las manos la comida y se marcha y la mamá hace como que un gesto, ¿qué has hecho? ¿No?
asusta al niño y genera que esa curiosidad que tiene de explorar a través de sus sentidos pueda verse alterada, ¿no? Porque la mamá hace el gesto, de repente la forma en cómo lo hablamos. Por ejemplo, vamos a suponer que el niño empezó a jugar con el talco y se mancha, ¿no? Llega la mamá y dice, ensuciado, y va corriendo y lo lava y no le deja, por ejemplo, mancharse. Al consultorio suelen llegar casos de niños que no tienen mucha tolerancia a las texturas, ¿no? Por ejemplo, la espuma, las plastilinas, las masas. ¿Por qué? ¿Qué pasa o qué suele haber en la historia de estos pequeños? Que los papás muchas veces no les dejaban explorar, no les dejaban experimentar, no les dejaban ensuciarse, no les dejaban mancharse, no permitían que los niños estén por el piso, ¿no? Y siempre como que estaban cortando esa curiosidad que ellos van teniendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que genera que después cuando llegan al jardín, pues los niños ya no quieran utilizar material sensorial, ¿no? Y esto pues no es nada favorable para el desarrollo del niño. Ahora, tengamos en cuenta que a través del desarrollo sensorial, el niño se va a desarrollar en todos sus aspectos, creando una base para posteriores desarrollos, tanto cognitivos, físicos y de lenguaje. Ojo, no, nosotros tenemos que entender que este desarrollo sensorial viene a ser como un predictor para el desarrollo de otras áreas, desde la parte cognitiva, desde la parte física y desde la parte del lenguaje también, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al tema de la aprehensión de la mano, ¿no? Que el niño se mancha, toca, se observa, empieza a comprender información, empieza también a gesticulizar, da, do, da, ¿no? Te empieza a decir da, como que quiere que le des el material, entonces empieza a buscar una comunicación. Las capacidades sensoriales también vienen a ser las primeras funciones que se desarrollarán porque son importantes dentro del desarrollo perceptivo y cognitivo. Tengamos en cuenta, estimados, que a veces también llegan a consultorio, ¿no? Al consultorio podría decirse alguna consulta en referencia a riesgo de autismo, ¿no? O con algunas características del autismo. Y muchas veces sabemos que dentro de las características del autismo, una de las áreas que se encuentra alteradas es el sistema sensorial, ¿no? O bien porque la tienen disminuida, o bien porque la tienen aumentada, ¿no? Pero no siempre cuando hay alteraciones sensoriales tiene que ser autismo. Ojo, tengamos en cuenta ello, ¿ya? Entonces, a veces solamente hay un problema de integración sensorial y que posteriormente tiene consecuencias. El niño de repente, como no puede percibir la información adecuadamente a través de sus sentidos, ¿qué sucede? Sucede pues que no le permite y no le ayuda a que pueda relacionarse o adaptarse a un entorno. Miren, les voy a compartir un videíto. Este es un videíto acerca del autismo, pero me pasan cosas maravillosas. Descubre Ancash, que nos ayuda a entender un poquito cómo es el desarrollo sensorial. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos, por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que
que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Bien, estimadas. A ver, comenten, ¿qué les pareció el video que acabamos de observar? Tenemos a Fiorella, Elka, Mileni, Tania y Beatriz. ¿Qué opinan? Buenas noches, docente. Buenas noches, Fiorella. Sí, el video parece muy ilustrativo e informativo acerca del desarrollo sensorial y sobre todo sobre este espectro autista que sí la mayoría desconoce, piensa que es una enfermedad por mala información, incluso cuando le diagnostican a alguno de sus hijos no con autismo, piensan que es el fin del mundo. Cuando no es así, si es que se llega a intervenir apropiadamente y está en conjunta con apoyo de la familia, porque si es que dejan al niño solo, en efecto esto no va a poder, el niño no va a poder recibir una buena terapia, buen apoyo, y va a mostrarse más el lado negativo, como ahí decía, hay un lado que en sí beneficia bastante porque pueden ser muy habilidosos en ciertas materias que quizás a nosotros se nos complique o también que se le dificulte hacer distintos tipos de actividades, ¿no? Yo también tenía una amiga que su hijo presentaba eh, esos signos y síntomas de padecer de autismo, ¿no? Entonces, cuando le dije, acude a este especialista para que puedan ayudarte, recibieron la noticia y pensó, se puso a llorar, pensó que su hijo no iba a poder desenvolverse bien en distintas actividades, pero poco a poco, como fue recibiendo el apoyo de los especialistas, su hijo mejoró, llevó una vida normal y en sí todos
nosotros como personal de salud debemos también brindar este mensaje, ¿no? Esto más que todo no es una enfermedad, también es una oportunidad. Excelente, Fiorella, muy bien. Como tú bien lo has mencionado, ¿no? Creo que cuando hablamos de... El autismo está considerado dentro de las discapacidades, según el Decreto Supremo 007, pero como tú dices, no hay que tomarlo como una enfermedad, sino es una condición de vida. Entonces, creo que cuando las personas empiecen a entender ello, ¿no? Definitivamente, pues, vamos a tener un cambio de mentalidad para mejor, ¿no? Igual que con otro tipo de condiciones como es el TDAH también, ¿no? Entonces, la información adecuada y el entender también, por ejemplo, que hay niños que hacen esto, ¿no? El aleteo, hay niños que empiezan a girar en círculos, hay niños también que empiezan de repente a gritar, ¿no? Y esos son los denominados estereotipias y que son la forma que ellos tienen para regularse sensorialmente, ¿no? Porque vemos pues que su sistema sensorial se ve alterado, ¿no? Y como decíamos, no es solo del autismo, hay también problemas sensoriales que son netamente sensoriales. Por ejemplo, en el TDAH también hay algunas alteraciones sensoriales. Los niños buscan constante información porque suelen estar su sistema sensorial disminuido y a veces por ello pues son toscos, ¿no? A veces tú dices, oye, este niño se golpea, se tira al piso y no le duele, ¿no? Entonces vemos que su sistema sensorial está disminuido y a veces también es por sentido, ¿no? De repente propioceptivamente en todo su cuerpo, su sistema sensorial está disminuido, sin embargo, cuando tú le haces cosquillitas en la planta de los pies, tiene reacciones rápidas. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, a consulta también suelen llegar constantemente cuando hablamos de un problema de integración sensorial, aquellos niños que les cuesta tolerar las texturas. Por ejemplo, le dice la mamá, ¿no? Yo le doy quinoa, ¿no? Y no tengo que licuarla porque no tolera tener las bolitas en la boca. Ahí por ahí nos está dando un indicador de algún problema sensorial. Luego alguien que venga y me diga, mi hijo no tolera la mandarina o no tolera el olor de la mandarina y la mandarina mucho menos, la quiere vomitar, ¿no? Entonces por ahí es una alerta de un sistema de integración sensorial. Luego también pueden agarrar y nos pueden decir, mi hijo le cuesta la ropa, por ejemplo, yo le puedo poner ropa de gasa y no, se la está sacando. O no tolera las etiquetas en la ropa, ¿no? Tengo que estar recortándosela porque no lo tolera y esto es un problema, ¿no? Entonces, por eso les digo, qué importante es poder entender esta información del desarrollo sensorial, ¿no? Y estimularlo en el tiempo adecuado y cuando es debido. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de una señora que llegó a consulta porque su niño tenía algunos indicadores de autismo, ¿no? Entonces, dentro de la entrevista, pues, que se hace con la madre para conocer, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué puede estar pasando? La mamá refería que ella, como era docente de profesión, pues había ido a trabajar a zona rural. Y como tal había llevado a su niño también para que esté con ella. Sin embargo, decía pues que como ella salía a trabajar, lo dejaba el niño era un cuarto, creo que en el que vivían, algo así, si mal no recuerdo. Entonces dejaba al niño con una persona que lo cuide, pero la persona que lo cuidaba solamente pues lo tenía sentado, no jugaba con el niño, definitivamente pues no había tenido estimulación, o sea, era un niño que lo tenían sentado, no hacía otra más que otra actividad de repente que en la cama, ¿no? Y esto que había generado pues ciertos retrasos en el desarrollo. Entonces, por eso les digo, qué importante y qué fundamental es la importancia de la estimulación temprana, ¿no? Ya sea que vayamos a un centro o ya sea también que desde casa, ¿no? Las madres o las personas pues que estén al cuidado de nuestros niños favorezcan ello a través del juego, a través pues de permitir que el niño toque las cosas, que las explore, siempre y cuando no representen un peligro para él o para ella, ¿no? Entonces, la importancia de todo ello es fundamental y básico para que evitar posteriores retrasos a nivel del desarrollo futuros que puedan ser de preocupación para los padres. Ahora, es importante entender que nosotros tenemos 5 sentidos.
Nosotros hablamos de 5 sentidos. El sentido de la vista, ¿no? Que nos sirven para identificar los objetos, las personas, el ambiente que nos rodea, desde diversos puntos de vista y diversas instancias. Luego, la capacidad de un niño que aumenta con mucha más rapidez y cada día que pasa estará dispuesto a hacer nuevos descubrimientos, ¿no? A través de la vista nosotros pues, podemos observar, distinguir colores, identificar imágenes por lo que podemos ver. A través del tacto viene a ser la sensibilidad táctil que aparece desde muy temprana edad a partir del nacimiento. Y el niño necesita contacto táctil para su desarrollo. Le gusta tocar, le gusta ser tocado. Es una fuente de conocimiento para el niño que mediante la manipulación de objetos aprende a reconocer y formas y texturas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que a nosotros nos ponen una venda y nos ponen una cajita. Somos capaces de distinguir una manzana, somos capaces de distinguir de repente una textura suave, una textura gruesa, áspera, somos capaces de identificar muchos objetos. ¿Por qué? Porque a través de nuestra experiencia los hemos ido conociendo. Luego tenemos el olfato que permite percibir olores, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si pasa el camión de la basura, pues uno sabe por el olor. Si de repente alguien está cocinando algo rico, el aroma, el olor también te hace identificar, ¿no? Algo rico, algo feo, el perfume de una persona. Y toda la información que recibimos a través de nuestros sentidos nos puede conllevar a poder interpretar la información también en nuestro sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. Por ejemplo, a veces nosotros podemos asociar un aroma bastante agradable o un perfume en específico, lo asociamos a una persona. No lo podemos asociar a una persona porque quizás esa persona usaba el mismo perfume y por ende vamos interpretando emocionalmente también la información. De repente fue un amigo muy querido, ¿no? Y me empieza a traer recuerdos de situaciones en las que estaba con mi amigo. Entonces, asocia. Tenemos también el auditivo, ¿no? Que viene a ser el oído, lo que escuchamos, y es el encargado de percibir las ondas sonoras para enviarlas al cerebro, y no solo tiene esta función, sino que además aloja el sentido kinestésico que viene a ser el equilibrio. Tenemos el gusto, que es el sentido a través del cual se detectan las moléculas químicas que entran en contacto con el agua de la saliva, ¿no? Y poder identificar cuando algo está dulce, ácido, pica, de repente cuando tiene mal sabor, ¿no? Lo podemos identificar a través del gusto. Vamos a ver un videito. Hola, ¿cómo estás? Vamos a observar, ¿sí? Prestamos atención. ¿Están? Bienvenidos una vez más al canal de la Asociación Educar. Hoy vamos a charlar sobre cómo hace nuestro cerebro para procesar los sentidos. Hola, bienvenidos. Hoy, como dijimos recién, vamos a charlar sobre cómo hace nuestro cerebro, cómo hace nuestro sistema nervioso central para procesar cada uno de los estímulos que recibimos y que captamos a través de nuestros sentidos. Y para entender esto, primero hay que ir un paso más atrás y plantearnos un primer interrogante bastante amplio, bastante genérico y bastante general, que es cómo hace en definitiva nuestro sistema nervioso para trabajar y para procesar estos diferentes estímulos. Yo siempre lo pienso como una fábrica, y en este caso, como a mí es algo que a mí me gusta, voy a elegir la fábrica de Coca-Cola. No tuve el privilegio, no tuve el gusto de conocer la fábrica de Coca-Cola, pero yo me imagino que, como toda fábrica, debe recibir en primer lugar su materia prima. Esa materia prima debe ser procesada y a partir de ese procesamiento surge la Coca-Cola envasada, embotellada, como nosotros conocemos y compramos en nuestro supermercado más cercano. El sistema nervioso, aunque a ustedes les parezca mentira, trabaja de una forma muy similar a como lo hace esta fábrica o cualquier otra. En lugar de hablar de materia prima, hablamos de aferencias que capta nuestro sistema nervioso. En lugar de hablar de una planta procesadora que reúne todas estas materias primas, hablamos de diferentes centros integradores.
Y en lugar de hablar de un producto final elaborado, hablamos de una eferencia. ¿Cuáles son las aferencias que capta nuestro sistema nervioso central? Bueno, ustedes saben que la única forma que tiene nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, de captar información del medio que nos rodea es a través de los 5 sentidos: el gusto, el olfato, el tacto, la visión y el oído. Nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, no puede captar información del medio que nos rodea salvo a través de estas 5 propiedades, estos 5 sentidos. Esa información, la de estos 5 sentidos, está acoplada, la información que captamos a través de los receptores de cada uno de estos sentidos, los receptores de la retina en el ojo, los receptores de la vía auditiva en el oído, los receptores de la sensibilidad para el tacto, y cada uno de los que podemos ir analizando con los 5 sentidos están acoplados a una vía de procesamiento nervioso. Esa vía de procesamiento nervioso incluirá en su recorrido el pasaje por diferentes centros integradores, a la especie de esta planta integradora que veíamos en el ejemplo de la fábrica. Y finalmente, una vez que ese centro integrador incluya y procese los diferentes estímulos captados por nuestro sistema, dará como resultado una respuesta, una eferencia. Por ejemplo, para que se entienda de una manera más clara el funcionamiento de nuestro sistema y cómo hace nuestro sistema nervioso para procesar cada uno de los sentidos. Por ejemplo, ustedes saben que la información captada por los receptores del tacto, es decir, yo por ejemplo apoyo mi mano sobre esta mesa y siento que es una superficie lisa, que es una superficie fría, por ejemplo, que no es áspera, que no es rugosa. Toda esa información que estoy captando por los receptores del tacto que están en la palma de mi mano, viaja a través de un nervio sensitivo, en este caso, hacia mi sistema nervioso central. Es decir, tengo un receptor que capta, o varios receptores que captan esta información, en este caso información sensitiva en la palma de mi mano, que le informan a mi sistema nervioso central sobre la temperatura de la mesa, sobre la textura de la mesa que estoy tocando. Esa información llega a mi sistema nervioso central y se integra y se produce la integración de la información junto con la información visual, con la información motora, con la información que vienen de otras esferas del medio que me rodea, en diferentes núcleos del tálamo, ¿sí? Y una vez que la información es procesada a nivel talámico, esa información, en el caso de la vía sensitiva, por ejemplo, llegará a procesarse a nivel de la corteza cerebral, particularmente del área sensitiva primaria, que es un área que está inmediatamente posterior al surco central del cerebro. Otro ejemplo para entender cómo hace nuestro sistema nervioso para procesar los estímulos y para procesar los sentidos es analizar, por ejemplo, qué pasa con la visión, con todo lo que captamos con nuestros ojos. Los ojos, el aparato ocular, tiene sus receptores a nivel de la retina. La retina es la capa nerviosa del ojo, que tiene un montón de capas, 10 capas, y dentro de esta retina vamos a encontrar los receptores de la vía visual. La información que capta nuestro sistema ocular por los receptores que están ubicados en la retina viaja, en este caso a través de los nervios ópticos, y también van a tener una vía de procesamiento a nivel talámico, a nivel de uno de los núcleos del tálamo. Esa información se integra con información auditiva, con otra información visual, con información sensitiva, con un montón de esferas del conocimiento del área que nos rodea, se integra a nivel talámico y además de integrarse con otras esferas del área que me rodea, también va a tener un componente de integración muy importante ¿con qué? Con mi sistema emocional. Recuerden que el tálamo formaba parte del diencéfalo y gracias a las conexiones que tiene con el sistema límbico va a ser el que nos recuerde o que nos traiga permanentemente información sobre si lo que estamos viendo, por ejemplo, es información nueva o no. ¿Es información que me tiene que alarmar, que me tiene que preparar para la lucha, para la huida o para el estrés? ¿O es información que me puede dejar tranquilo? Entonces, una vez que toda esa información se procesa y se conjuga a nivel talámico, esa información viaja, en este caso, a nivel de la corteza visual, que está ubicada en el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital encontramos 3 áreas visuales: el área visual primaria y 2 áreas visuales secundarias, las antes llamadas áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. En esa área de la corteza
se vuelve a procesar toda la información. Cada una de estas tres áreas tienen funciones relativamente diferentes y complementarias en lo que hace al procesamiento de la información visual, y es donde esa información se hace consciente, es decir, yo hago consciente todo aquello que estoy viendo y todo aquello que estoy captando del medio que me rodea a través, en este caso, de los sentidos. Lo mismo podemos aplicar al oído, lo mismo podemos aplicar al gusto, lo mismo podemos aplicar a la inmensa mayoría del procesamiento de los sentidos, con la excepción de una de estas vías, que es el olfato. El olfato, la única diferencia que tiene con las vías que hemos charlado previamente, es que como es una vía evolutivamente arcaica y evolutivamente mucho más vieja que la visión, que el tacto, etc., es una vía que tiene la propiedad de no pagar peaje en el tálamo, ¿sí? No necesita tener como centro integrador de la información al tálamo, sino que directamente los receptores de esta vía van a discurrir y se van a comunicar directamente con la corteza olfatoria del cerebro. Fíjense cómo, volviendo al ejemplo que veíamos recién de la fábrica y del funcionamiento global del sistema nervioso, no solamente involucra la existencia de los receptores, como podemos imaginar nosotros, en el ojo, en la nariz, en el oído, en la piel, etc., sino que el procesamiento por parte del sistema nervioso de cada uno de los sentidos involucra una o varias vías de procesamiento nervioso, involucra un centro integrador que no solamente reúna la información que estos sentidos le aportan, sino que también va a ir buscando en el archivo de nuestro cerebro información de la memoria emocional, información del sistema límbico, etc. Y una vez que reúne y que regula toda esa información, lo va a procesar en una determinada corteza del cerebro para hacer efectivamente consciente el procesamiento de cada uno de los sentidos. Bien, como hemos podido observar, nos han explicado mediante el video, ¿no? Cómo es que el cerebro procesa nuestra información. A ver, ¿qué horas tenemos? Son las 8:40. Vamos a tomarnos nuestro break. Ya 8:55 estamos de regreso, ¿sí? 8:55 estamos de regreso. ¿Sí, estimados? Vamos a tomarnos nuestro break y estamos regresando 8:55. Vayan a tomar algo calientito, un cafecito. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla. Bien. Vamos a hablar ahora de aquellos factores que inhiben el desarrollo sensorial del niño, es decir, que no favorecen a que el niño tenga un adecuado desarrollo sensorial. En primer punto tenemos el nivel de maduración neurológica, ¿no? ¿Y esto qué es? Que afecta la capacidad del niño para aprender y dominar habilidades motoras, atencionales y cognitivas necesarias para un aprendizaje duradero, ¿no? Es decir, el niño, como decíamos, va desarrollando de acuerdo a las habilidades que va adquiriendo, las experiencias que va teniendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el niño no logra avanzar de acuerdo a su edad cronológica, no va de acuerdo a su edad mental? Definitivamente, pues vamos a ver deficiencias en su desarrollo en diversas áreas, en algunos casos motores, de lenguaje, físicas también, ¿no? Entonces esto puede inhibir el desarrollo sensorial de los niños. Tenemos también el estado nutricional y fisiológico, que afecta el funcionamiento cerebral y por ende la atención, concentración, desarrollo de conexiones entre células nerviosas, que son las que permiten el avance de habilidades para pensar, ¿no? Por ejemplo, una adecuada alimentación o desnutrición, pues, va a impedir que el niño desarrolle todos sus procesos mentales de una manera adecuada, ¿no? Y también el estado fisiológico, ¿no? Cuando hay predisposición por parte de repente genético a que el niño pueda desarrollarse.
Y la sobreprotección, ¿no? Lo que decíamos, aquellos padres que no favorecen a que el niño pueda desarrollar habilidades que le permitan desenvolverse adecuadamente en un entorno, ¿no? Entonces, la sobreprotección no permite un normal desarrollo del infante en los procesos de pensamiento y comunicación con el entorno. Suele pasar mucho más en aquellos padres primerizos, ¿no? Como son primerizos, es la primera experiencia que tienen, muchas veces son sobreprotectores o tienen tendencia a ser sobreprotectores. Entonces esto no favorece a que haya un adecuado desarrollo sensorial porque constantemente están castrando este desarrollo, ¿no? El niño se mancha, lo limpian rapidito, el niño quiere caminar, a veces lo toman, no te vayas a caer, están sobre él y esto no va a favorecer. Ahora, si tenemos que hablar, cuando nosotros hablamos en esta área, hay un trastorno de procesamiento sensorial. Y este es un trastorno neurológico caracterizado por una respuesta anormal o inusual a la información sensorial percibida del mundo. Recordemos que las personas con trastorno de procesamiento sensorial todavía reciben información sensorial, pero se vuelve confusa en el cerebro y hacen que el individuo reaccione de una manera que se considera inadecuada o desproporcionada a la situación. Como decíamos, ¿no? Puede estar hiposensible o hipersensible, ¿no? Vamos a ver un poquito acerca de ello, ¿sí? ¿No? Un videito que nos va a ilustrar. ¿Cómo saber si mi hijo es Vamos a observar acá. hiposensible o hipersensible? Estoy vuelta loca. Esta pregunta me la hacen constantemente en consulta, así que te invito a quedarte a escucharlo y compartirlo. Hola sensitivos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy traigo un tema totalmente interesante. Esto me dicen constantemente ustedes en consulta. Ay, Pati, es que no entiendo si es hipersensible, es hiposensible, o sea, no sé identificarlo, no tengo idea. Lo único que sé es que mi hijo presenta un déficit de procesamiento sensorial. Bueno, hoy te voy a dejar bastante información para que tú puedas realmente identificar en qué momento es un hipersensible o una hiposensible. Entonces, esto es muy importante. Para poder diferenciar esto, lo primero que tienes que entender es que tenemos un sistema nervioso que nos va a dar esta integración a través de las neuronas sensoriales. Entonces, los sentidos entran a través de nuestro cuerpo a integrarse. Estas sensaciones, cuando entran a nuestro cuerpo, tienen que estar muy bien, primero, diferenciadas, interpretadas y al final asociadas. Si esta información no se está generando con una buena diferenciación, lo que va a generar son cortocircuitos que cuando llegue la información a nuestra corteza cerebral genera un caos. Y ahí es cuando empezamos con las alteraciones en el neurodesarrollo. Cuando estamos hablando que un niño es hipersensible, significa que cualquier sobrecarga de ese estímulo va a generar una irritabilidad. No van a generar, por ejemplo, si estoy hablando de una hipersensibilidad táctil, no dejan que los toquen, que les corten el cabello, que les corten las uñas, inclusive el tocar ciertas texturas puede costar un poquito de trabajo. Si estamos hablando de hiposensible táctilmente, estamos hablando que es lo contrario. Su cuerpo necesita de esa sensación. Por eso ese niño muerde, por eso ese niño mete las manos a la boca, chupa o en constante aprieta. Y, por ejemplo, son niños que necesitan muchísimas sensaciones de entrada. Si tú te vas al suelo con él, son niños que se empiezan a tocar, a sentir, a apachurrar
Entonces son necesidades totalmente diferentes. Una aleja por completo, que es la hipersensibilidad, y la hiposensibilidad acerca, o sea, va a generar mayores sensaciones. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una hipersensibilidad auditiva, es un disturbio auditivo que va a generar una lentitud en procesamiento auditivo central y de sí o sí esto va a generar que su lenguaje, tanto comprensivo como expresivo, esté un poco desorganizado. Entonces, la hipersensibilidad se puede ver manifestada, porque esto lo escucho mucho en consulta, es que no nada más es que se tapen los niños los oídos, o sea, no, por supuesto es un foco importante de alerta, es una acción que te da pie a saber que el niño está presentando una hipersensibilidad auditiva. No, nada más es eso. Son niños que mejor se alejan del ruido. Yo tenía un paciente que lo que hacía literal era que empezaban a hablar sus familiares y decía él, es que no tolero, Pati, los murmullos, es demasiado como ruido y me engento fácilmente, entonces lo que hago es que me voy por completo. Entonces, exacto, la hipersensibilidad se puede ver manifestada en huir mejor de ese estímulo porque me molesta, me genera una audición dolorosa, algo que me genera irritabilidad y que voy a evitar a toda costa. Algo que se puede ver muy comúnmente en edades muy tempranas es que la mamá prende la licuadora y el niño corre, llora o se tapa los oídos. O que ladra el perro, o que empieza a llover, y hay un domo y se empieza a escuchar. Todos estos sonidos van a generar un caos tremendo en la entrada de información a nivel auditivo. Imagínense, por eso es tan importante que si tú estás detectando que tu hijo está presentando tanto una hipersensibilidad como una hiposensibilidad, asistes a terapia, porque esto le va a dar una calidad de vida mucho mayor. A veces creemos, no, Pati, es que es su personalidad. Y yo les digo, no es que sea la personalidad. Esto es error. Yo diría que es cómo se integra en el mundo esa persona. Si está presentando hipersensibilidades, lo que va a hacer es que muchas veces va a evitar ciertas situaciones que van a generar un caos en su persona. Entonces, si tú empiezas a identificar esto en tu hijo, va a ser una herramienta súper poderosa para que sepas cómo puedes ayudarlo. En un principio sí o sí tienes que evitar esas situaciones que le van a generar un estrés. Otra de las cosas que yo veo bien comúnmente es la hipersensibilidad vestibular o la hiposensibilidad vestibular. Esto es grave, o sea, cuando estamos hablando de un niño que no logra, o sea, que le da un terror tremendo subir y bajar escaleras, estamos hablando de una hipersensibilidad vestibular, o que no tolera subirse a un columpio, o que la resbaladilla le genera un caos. Todo esto no es normal, o sea, todos somos pseudonormales, entendamos, pero son focos rojos de alerta para que tú puedas detectar algo, lo puedas reorganizar y ella tenga o él tenga una mejor calidad de vida. Cuando estamos hablando de la hiposensibilidad vestibular, esto es clave, porque si no se trabaja, de sí o sí a los 5 años de edad va a generar una hiperactividad. La hiposensibilidad vestibular es el exceso de movimiento que el cuerpo tiene. El niño no es capaz de controlarse, está en movimiento constante. Brinca, por ejemplo, de 3 escalones, brinca hasta abajo, o sea, es un exceso de movimiento, se sube constantemente a los sillones para tener esta sensación, o sea, su cuerpo va a gritarle que tenga esta integración. Entonces, esto es bien importante, claro, depende del niño, depende de la situación familiar, del entorno escolar, del entorno en el que el niño se esté desenvolviendo, es cómo se puede generar esta hiper o esta hiposensibilidad. Pero lo más importante aquí, y esto quiero que te quede clarísimo, es que tienes que asistir a un especialista para que te apoye. Muchas veces creemos que ese niño es berrinchudo y no tiene nada que ver con los berrinches, es una crisis sensorial. Entonces ahí es donde tú te tienes que poner estas lupas que siempre les estoy diciendo para poder saber qué es un berrinche. Un berrinche lo vas a identificar cuando el niño quiere algo y no se lo das, pero cuando se lo das termina el llanto por completo y dices, ¡ay, qué rapidito!, ¿verdad? Pero una crisis sensorial es que no hay manera de controlar. Entonces, cuando está sucediendo eso, debes de asistir a un especialista. Esto es muy, muy importante. Así que espero que esta información te haya servido muchísimo.
Interesante, ¿no? Como en el video nos permite entender con claridad cuando hablamos de un trastorno del procesamiento sensorial o de integración sensorial y cuando podemos hablar pues de un berrinche, porque a veces asociamos todo y decimos, no, es un berrinche del niño, como bien menciona, si tú le das el objeto y rápidamente se calma, pero si tú le das el objeto y persiste, pues hablamos de un problema diferente, ¿no? Recordemos que las personas con trastorno de procesamiento sensorial van a recibir la información, pero esta se vuelve confusa, así como veíamos en el video del autismo, ¿no? Cómo percibía todos los estímulos, lo que normalmente nosotros percibimos, pues ellos lo van a percibir de manera diferente. Y yo siempre, por ejemplo, les trato de hacer esta metáfora, ¿no? Imagínate que tú escuchas una música, ¿no? Tú, una persona neurotípica con un desarrollo sensorial normal. Imagínate aquella persona con desarrollo sensorial. ¿Qué pasa? Pasa que lo que tú escuchas con normalidad, él lo escucha a un volumen elevado, ¿no? Entonces es importante entender esto para poder procesar. Aquí compartiré con ustedes otro videíto también de integración sensorial, ¿sí? ¿Qué es la integración sensorial? Seguramente nunca antes de llevar a tu hijo a terapia escuchaste integración sensorial. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir que tu hijo tenga dificultades en la integración sensorial? ¿Todos los niños con TEA tienen dificultades en la integración sensorial? ¿Que mi hijo tenga un trastorno sensorial quiere decir que tenga TEA? Como ya sabemos, existe mucha variedad en el trastorno del espectro autista y no necesariamente todos los niños presentan dificultad en la integración sensorial. Sin embargo, existen estudios que nos indican que entre un 60 y un 95% de las personas con autismo presentan un trastorno del procesamiento sensorial. ¿Pero qué significa esto? Vamos a imaginarnos que es invierno y que hace mucho frío y tenemos que ir a algún lugar en transporte público. Ya que hace bastante frío, nos ponemos mucha ropa para abrigarnos. Primera capa, camiseta, un suéter, una bufanda, los pantalones, un gorro, unos guantes y una chaqueta. A todos estos estímulos, súmale los estímulos del bus. Diferentes olores, muchas personas hablando, el ruido de los autos de afuera, personas muy cerca tuyo, y todo esto está ocurriendo en el mismo momento. Y además, una etiqueta comienza a molestarnos, debido a que hay mucha gente y los guantes que tenemos puestos no podemos agarrarnos bien de la barra del autobús. Todas estas capas de ropa hacen que prácticamente se nos olvide que debajo de todas estas está nuestro cuerpo. Y debido al movimiento del autobús, perdemos el equilibrio. En ocasiones suele pasarnos esto, pero imagínate sentir este caos constantemente. Algo muy parecido puede sentir tu hija, tu hijo o tu paciente que tienen trastorno del procesamiento sensorial, ya que la información que recibe de su propio cuerpo y del ambiente no está siendo recibida correctamente por su sistema nervioso central. Y esto afecta directamente a la forma en que los niños organizan sus sensaciones internas y externas, así como sus respuestas a determinados estímulos. Si el cerebro se encarga de procesar la información correctamente, el niño producirá respuestas adaptativas. En el caso contrario, si existen dificultades para integrar y organizar estas sensaciones, esto impactará directamente en las reacciones del niño. Esto afecta demasiado en el desarrollo y las conductas de tu hijo o tu hija. La integración sensorial es la capacidad que tiene nuestro cerebro para interpretar y organizar los estímulos percibidos de una manera correcta. Todos los estímulos que recibimos a través de los receptores sensoriales, de los 7 sentidos, una vez que llegan a nuestro cerebro, este se encarga de procesarlos correctamente y elaborar una respuesta adecuada. ¿Cuáles son estos 7 sentidos? Bueno, 5 que ya conocemos, como la audición, el tacto, la visión, el gusto y el olfato. Pero existen 2 más. El vestibular, que es el sentido del movimiento de nuestro cuerpo con respecto al espacio que nos rodea. Los receptores de este sentido se encuentran en el oído interno. Y por último, el propioceptivo, sentido de la posición de nuestro cuerpo, nuestros músculos, con respecto al espacio que nos rodea. Aquí los receptores los encontramos en nuestras articulaciones. Las personas que están dentro del trastorno del espectro autista pueden sentir mucho los estímulos sensoriales o poco, así como un interés inusual en aspectos sensoriales del entorno, como por ejemplo
indiferenciar aparentemente el dolor o la temperatura, dificultades en algunas texturas o sonidos muy fuertes, excesivo interés por oler o tocar, o una fascinación visual por las luces o objetos que giran. Debido a esto, muchas veces nos encontramos con problemas en la modulación del niño o la niña que nos llevan directamente a una conducta disruptiva, respuesta casi nula, búsqueda constante de estímulos, etc. Estos desórdenes de la integración sensorial pueden provocar alteraciones en el desempeño de las actividades de la vida diaria de tu hijo o tu hija. Para conocer más de este tema y de otros temas más, no te puedes perder. Algo que vale mencionar del video que acabamos de ver es que normalmente nosotros conocemos 5 sentidos. Sin embargo, dentro de este procesamiento Nuestro sensorial toma en consideración canal y activa la campanita para que te 2 más, ¿no? Que es el sistema propioceptivo y el sistema vestibular, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el sistema propioceptivo, como veíamos, es el que nos da el sentido o el entender la información que siente mi cuerpo, ¿no? Y el sistema vestibular, pues, el cómo me ubico en el espacio y el entendimiento del movimiento que va a hacer mi cuerpo, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca de estrategias para fomentar el desarrollo sensorial. Hablamos de estrategias para bebés, ¿no? Para bebés es importante los juegos en el agua. Por ejemplo, cuando van a bañar al bebé, ya está aproximadamente entre los 5 o 6 meses, el bebé ya se sienta, ¿no? Empieza a chapotear, a sentir, ¿no? Todos esos juegos va a ayudar de una manera multisensorial y le permite explorar el entorno y desarrollar una amplia gama de habilidades. Luego también tenemos los mordedores. Los bebés utilizan no solo las manos, sino también la boca para explorar el entorno, ¿no? Meten toda la boca y los mordedores pues son una buena estrategia para poder favorecer a los bebés. Los sonajeros por el sonido, visualmente, estimulan sonidos, texturas, colores y ayudan a desarrollar sus habilidades motoras como agarrar y sacudir. Luego, el jugar en la naturaleza puede ser tan simple como jugar en el jardín o ir a dar un paseo por un parque. Este tipo de actividad es un placer para los sentidos del bebé que pueden disfrutar de los colores, los sonidos, los olores y las texturas. También tenemos los libros de cuentos texturizados que añaden la entrada visual y la posibilidad de explorar diferentes texturas, el masaje, ¿no? Usamos con cremitas, que es una excelente actividad sensorial, no solo para los bebés, sino también para niños mayores y también hasta nosotros los adultos. Te permite reducir la ansiedad, ayuda a mejorar el comportamiento agresivo, mejores patrones de sueño, mejores de un vínculo progenitor-hijo, que son algunos de los beneficios que la investigación sugiere para el masaje. Entonces, qué importante es orientar a los padres a poder favorecer el desarrollo multisensorial de los bebés a través de estas actividades, ¿no? Las sonajitas, mordedores, muñecos, peluches, títeres, todo ello favorece, ¿no? Al momento del baño. Es importante hacerle ver también que hay que aprovechar todos los espacios en los que el bebé se va a desenvolver. En la hora del baño, de repente en la hora de la comida, en la hora del juego. Son experiencias que permiten al bebé poder explorar su entorno, entenderlo y obtener mayor información y por ende también adquirir aprendizajes. Luego de ello tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá vemos libros texturizados, miren, vemos las sonajitas que son para las manitos, para las piernitas, en las medias, ¿no? Con campanitas, también con texturas. Siempre hay que tratar también de orientar a que sean productos que no vayan a ser tóxicos, no vayan a generar algún tipo de problema de salud, ¿no? Por ejemplo, también vemos acá los masajitos, los mordedores, ¿no? Por eso siempre hay que tratar de buscar la calidad de los materiales para el uso con los bebés. Ahora, ¿cómo ayudamos a los niños de 3 a 5 años? Por ejemplo, un elemento que acá en consultorio utilizamos bastante y que de repente yo les recomendaría también tener a ustedes en sus consultorios en donde están trabajando son el uso de burbujas. Al menos hasta el momento, las burbujas han sido nuestras mejores aliadas con los niños.
Uno, la burbuja te ayuda a fortalecer los músculos de la boca, los músculos abdominales, te permite desarrollar habilidades motoras y visuales y es divertido y visualmente agradable, ¿no? Es mucho más que diversión. Con las burbujas tú puedes jugar diversas actividades, ya sea que tú hagas las burbujas o generes o hagas que el niño haga las burbujas, ¿no? Para ejercitar los musculitos de la boca o también para trabajar el seguimiento de indicaciones, ¿no? Atrapa la burbuja con tu dedo para que el niño empiece a señalar, le dices, vamos a atrapar, a ver, con tu dedo, rompe la burbuja, ¡pum!, ¿no? Y hacer el sonido para que el niño pueda asociar, para que el niño tenga mayor interacción. Luego también algo que en consultorio, al menos a nosotros acá en el consultorio no nos puede faltar, son las espumas de afeitar. Las espumas de afeitar bueno, lo trabajamos en bandejas, ¿no? Le colocamos la espuma de afeitar, utilizamos tinte vegetal, ese tinte para las tortas, ¿no? Con el que se hacen las tortas. Y con eso nosotros trabajamos con las espumas, los colores visualmente, táctiles, ¿no? Le permitimos al niño que se manche y les gusta bastante. Se mancha, el niño empieza, por ejemplo, hacemos, ¿no? Yo siempre les digo, vamos a hacer una pizarrita. Y quiero que en la pizarrita dibujes una carita feliz, una carita triste. Quiero que dibujes un círculo, quiero que dibujes un cuadrado, ¿no? Y las cosas se van a manchar. Por ejemplo, le puedo meter animalitos, le puedo meter cuentas y le puedo decir, alcánzame la cuenta amarilla, ¿no? Alcánzame la cuenta de color verde o mezclamos colores. Mira, ¿qué color sale? Y descubrimos. Va a ser una experiencia sensorial fantástica, manipulando la espuma. Y si les pones, ¿no? Como es una gota de colorante, añadirás una divertida experiencia visual, que es también esconder juguetes, ¿no? Pues si al niño le llama la atención los juguetes de animales, acuáticos, de la granja, o de repente le llama la atención los alimentos, ¿no? Podemos preparar un pastel el día de hoy, ¿no? Invita al niño a todo ello. Luego, la jardinería o juegos con barro, con la tierra, va a ser una experiencia sensorial estimulante que permite utilizar todos los sentidos y el juego de barro es una actividad relacionada ideal para practicar habilidades motoras y mejorar la coordinación oculomotriz, ¿no? Como la mano, el ojo. Luego también la dactilopintura o pintura con los dedos. En esta parte vamos a generar que el niño a través de los sentidos pueda pues con la mano hacer pinturas o con el dedito para desarrollar y fomentar habilidades motoras, creatividad de aprender también sobre lo que son los colores. Es una actividad sensorial que no puede faltar en la lista. Tenemos también lo que son las plastilinas, el moldear con plastilinas, es otra actividad sensorial. Los Play-Doh suelen ser un poco más fáciles de manipular, entonces los Play-Doh son recomendables, se podría decir, desde los 2 añitos hasta los 4, y a partir de los 5 vamos a empezar a usar la plastilina que es un poco más dura, ¿no? Es importante también que todas estas actividades se hagan bajo supervisión de un adulto para evitar pues que los pequeños puedan hacerse daño, puedan estar en alguna situación peligrosa. Y estimula los distintos sentidos, como podemos ver acá. A ver, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, consulta, comentario. También quiero escucharlas, por favor. ¿Alguna pregunta, consulta o comentario que tengamos? O de repente comenten sus propias experiencias. A ver, me gustaría poder escucharlas. ¿Sí? Elka, Tania, Mileni, Freisy, Fiorella, ¿algún comentario, pregunta? Este es nuestro momento para poder hacer las preguntas pertinentes y necesarias. Por ejemplo, miren, algo que yo podría acotarles, ¿no? Dentro del aula, ¿cómo nosotros podemos favorecer cuando tenemos un niño con alteración sensorial, ¿no? Para recomendar a las maestras. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar el uso de los cojines sensoriales. Bueno, nosotros lo usamos como cojines sensoriales, que son estos de acá que tienen textura en ambos lados, acá un poco más suave y acá un poco más áspera. Entonces, bueno, ya sea que sea en el salón de clases o de repente en el consultorio, ¿no?
¿Qué podemos hacer con ellos? Sentamos, ponemos esto en el asiento del niño como un cojín y hacemos que el niño se siente, ¿no? Si tenemos por ahí o vemos que hay un niño muy inquieto con los pies, o sea, que constantemente está moviendo los pies, podemos poner también en el piso y que el niño coloque sus pies, porque es así, es suave, ¿no? Se puede presionar. Entonces esto le da la sensación al niño de movimiento y esto favorece a que pueda estar un poco más tranquilo, ¿no? Porque a veces pues empiezan a ser un tanto inquietos, se mueven constantemente y esto les va a ayudar bastante, ya sea como les digo en el salón de clases o en casa misma cuando ellos necesitan. Otra estrategia, por ejemplo, también que trabajamos en el consultorio, nosotros teníamos una pequeña que la mamá nos refería pues que no quería comer la fruta, sobre todo la mandarina, veía la mandarina y tenía asco, ¿no? Entonces, para trabajar, ¿no? Yo le explicaba a la mamá, puede ser algo sensorial, que no le está permitiendo y de repente para ella el sabor es un tanto exagerado, lo que para nosotros puede ser normal. Entonces le hacía mención que sería importante trabajar con aproximaciones. O sea, lo primero, si yo veo que la niña no quiere la mandarina, no le voy buenas a primeras poner la mandarina en la boca. Primero tengo que trabajar la aproximación con ella, ¿no? Primero que empiece a tocar la mandarina, de repente en la primera sesión empieza a tocarla, empieza a olerla, ¿no? En la segunda sesión de repente ya la podemos pelar, empezar a pelarla, ¿no? Que se vaya acercando mucho más a sentir, porque hay niños que no les gusta mancharse, no les gusta poder tener esta sensación de que están sucios, ¿no? Manchaditos, entonces poco a poco. De repente a partir de la tercera, cuarta sesión ya puede empezar a tolerar y con la pequeña se logró esto, ¿no? Ya empezaba a probar la mandarina, ¿no? Ya sentía acá el sabor y era algo bastante interesante que a ella pues le ayudó, ¿no? Y la mamá también comentaba que incluso en el jardín se habían notado los cambios, ya toleraba mucho más la comida, ¿no? Luego también recordemos que también hay situaciones que pueden ser traumáticas para el niño y generan que tenga dificultades, ¿no? Por ejemplo, teníamos el caso de un niño también que la mamita llegó a consulta y nos comentó que se había ahogado en algún momento con el pan. Y desde ahí no quería nada con el pan y los alimentos en general. Es como empezó a tener temor de comer y con los alimentos presentaba ciertas dificultades. Entonces, con ello también trabajar por aproximaciones y con porciones bastante pequeñitas para generar nuevamente la confianza que el niño pierde al momento de comer. Entonces, estimadas, qué importante es poder tener en cuenta el orientar a los padres, ¿no? A que fomenten el desarrollo tanto motriz como el desarrollo sensorial de sus hijos, ¿no? Porque esto les va a permitir que ellos puedan tener un mejor desarrollo en otras áreas en el futuro, ¿no? Como es el aprendizaje, su desarrollo cognitivo, porque recuerden que los niños van a tener un mejor aprendizaje si lo hacen de manera mucho más vivencial a realizarlo de manera más estática, ¿no? Entonces hay que considerar estos aspectos relacionados a ello. Permítanme que acá les voy a mostrar un dossier sensorial que tengo por acá. Unos minutitos. Está cargando. Otros elementos sensoriales que podemos utilizar, por ejemplo, también son los tallarines, ¿no? De repente nosotros podemos hacer al niño, poder colocarlo en una bandeja, ¿no? Con tallarines cocidos, los larguitos, y poder hacer pues que el niño toque los tallarines, incluso le puede poner el tinte vegetal, que sienta perdón, visualice los colores, y esto le va a ayudar bastante. Quiero ver esta sensorial. Consulta. Dime.
Te escucho. Mi mamá es docente de educación inicial Ujú. y siempre me dice que tiene un pequeño en clases que le gusta mucho pellizcar a todos, a sus compañeros, incluso a sus profesores. Corre mucho por todo el aula, es muy hiperactivo y más que todo siempre es el tema de pellizcar. ¿Usted cree que eso sea algo sensorial, que Sí, necesite estar? probablemente pueda ser algo sensorial porque está buscando contacto constante, puede ser algo a nivel táctil, entonces sería importante de repente que tu mami invite a la mamita o la oriente, ¿no? A que vaya o busque una evaluación para poder encontrar, ¿no? Recordemos, por ejemplo, esos niños que les gusta estar pegados a las personas, ahí apachurraditos. Uno puede ser por un tema que son engreídos, pero hay otros que lo buscan constantemente, ¿no? Entonces ese contacto también es por búsqueda de información sensorial y eso pues genera que tengan a veces esas conductas y dices, ay, este niño es muy pegajoso, está muy pegado, busca constantemente estar tocando cosas, ¿no? Entonces puede estar asociado a un tema sensorial. Les quiero mostrar acá un dossier de actividades sensoriales, ¿sí? Con algunas actividades. Por ejemplo, para bebés, ¿no? Como vemos acá, cortar con cartulina negra, pegamento y cartulinas blancas y cortar en figuras geométricas, ¿no? Ir pegándolas de tal forma que queden como en la foto, que se van a poner en un lugar visible para los bebés o bien en el suelo si aún no se sienta. Acá vamos a trabajar lo que es una estimulación visual de manera a partir de los 3 meses, ¿no? Esta es para la parte visual. Luego también podemos hacer las bolsitas aromáticas, un panel sensorial. Y estos elementos los pueden trabajar ustedes de repente para que lo puedan tener en el consultorio, si por ahí llega un niño que tiene algún tipo de dificultad sensorial, para permitir también ver cómo se va dando su desarrollo. Por ejemplo, a partir de los 3 o 4 meses podemos hacer este panel sensorial. Son elementos que podemos tener en casa, ¿eh? No necesitamos grandes cosas. Siempre tratemos, como se dice, usar elementos reciclables. Mire, por acá tenemos, por ejemplo, de una cinta, ¿no? Una cinta, tenemos por acá unos pompones, estos son conitos de papel, acá tenemos corchos, ¿no? Acá una brocha, por ejemplo, la brochita se le puede pasar por la plantita de los pies o también por las manos. Las esponjitas, podemos tener una esponjita, por ejemplo, pasarla por la piel, ¿no? Igual también una lija de manera muy suavecita y ver qué reacción tiene el niño también, ¿no? Entonces acá vemos lo que es a partir de 3 o 4 meses. Luego, a partir de los 4 meses, ya podemos trabajar un poquito lo que es la estimulación olfativa. Y, por ejemplo, podemos tener estas bolsitas de tela. Esas bolsitas donde a veces guardan collares, ¿no? Los ponen, no recuerdo el nombre ahorita de estas bolsitas, pero son unas bolsitas de tela, de tul creo que son. Y podemos en una bolsita llenar orégano, en otra romero, en otra canela, en otra menta, hierbabuena, clavo de olor, y pasarlo por el olfato del niño, ¿no? Entonces, para que pueda descubrir los olores, van a haber olores mucho más suaves, olores mucho más fuertes, y adivinarlo, ¿no? Luego tenemos también por acá como propuesta bolsitas de arte, ¿no? Que ya puede ser a partir de los 4 meses y podemos hacerlo con los piecitos. Esto en realidad de 4 meses en adelante. A los niños de aproximadamente 1 añito, 2 añitos también les llama mucho la atención. Son bolsitas Ziploc, esas bolsitas que tienen un cierre, así como un cierre hermético. Entonces yo le puedo meter plastilina, perdón, témperas de colores, ¿no? Que se mezcle, lo coloco, lo sello, puedo sellarlo porque si no se puede romper y hago que con los dedos el niño vaya mezclando los colores, ¿no? Y que vaya descubriendo. Luego cogemos la bolsa y ponemos dentro de la cartulina blanca, ponemos dentro de una bolsa de cartulina, ¿no? Y que el niño vaya explorando. Luego las botellas sensoriales, a partir de los 6 meses, para eso podemos utilizar una botella de plástico que tengamos en casa, la podemos rellenar con piedritas, con pompones, con cuentas, con las bolitas de acrigel, las podemos llenar con arroces de colores, lentejas de colores, le podemos poner agua, aceite para que haya esa diferenciación también.
es a libre creatividad. Las botellas sensoriales también las podemos utilizar como botellas de la cal. Pueden ser un elemento bastante interesante. Luego, creación de nieve casera con agua fría y bicarbonato, ¿no? Para hacer nieve casera, tan solo debemos mezclar agua fría con el bicarbonato, ¿no? Y se va a hacer como una especie de arenita, y con eso, pues, tenemos una especie de nieve casera. Luego también hielo con flores y de hojas, ¿sí? Tenemos también hielos con flores y hojas, cubitos de hielo, podemos colocar hojitas dentro y pues va a ser bastante atractivo que el niño quiera tocarlos, pueda jugar con ellos. Pero creo que, bueno, ahorita en el clima que estamos sí sería un poquito complicado por el frío, pero cuando sea accesible lo podemos hacer. Luego, sopa de flores aromáticas, ¿no? Por ejemplo, una experiencia sensorial bastante interesante, que recuerdo que en el verano lo poníamos en práctica con los pequeños de 3 añitos, era como acá al costado del centro hay un parque, entonces salíamos al parque a hacer actividades, y una de las actividades se le entregaba una bandejita a cada niño, era recoger hojas, ¿no? Recoger hojitas secas que caen de los árboles, y luego una vez que teníamos la bandejita llena hacíamos una lluvia, ¿no? Y esa actividad, ¿no? Esa lluvia que hacemos de hojas es una sensación sensorial bastante interesante también para los niños, ¿no? Eh, Luego tenemos arena comestible, que se puede hacer con galleta, galleta de vainilla, ¿no? Y amasarla, amasarla, amasarla. Mesa de luz otoñal, bueno, esto lo podemos hacer con una mesita. Panel de texturas con diversas telas, podemos hacer diversas texturas de telas, podemos hacer también un panel sensorial natural, el cesto de los tesoros, donde vamos encontrando varios elementos, tenemos retrospección con líquido. Este dossier también se los voy a compartir para que ustedes puedan de repente ver ideas. Bolsas sensoriales, les podemos hacer, como les dije, con témperas, con aceite, con pompones, permitir que el niño pueda ir tocando. Pintura comestible, que lo hacen con yogur griego, colorantes, rollo de papel, cucharas, ¿no? Pintura de dedos casera, también que se hace con harina, sal, agua hirviendo y un colorante alimenticio. Un monstruito rosa, miren que lo hacen con los espaguetis. Luego, pancito rallado, arena cinética no tóxica, que lo hacen con harina. Nieve con agua fría, bicarbonato, purpurina. Por acá también meteoritos efervescentes con las pastillas efervescentes, pintura con frutas y verduras, ¿no? Alfombras de gel. Hay diversas actividades que podemos trabajar nosotros con los niños justamente para favorecer el desarrollo sensorial. Y como verán, es importante, como les decía, orientar a los padres que no necesitas gastar mucho. De repente es entendible, no tienes para pagar un centro de estimulación, pero con cosas en casa, como papá, puedes trabajarlo también, ¿no? La gelatina, por ejemplo, meter objetos dentro de la gelatina, que el niño meta su mano, que las toque. También con el gel de cabello, ¿no? También se puede meter cosas en el gel de cabello y lo pueda trabajar. Muñecos de arroz, globitos, flores congeladas, ¿no? Son diversos elementos. Bien, hasta aquí estamos llegando. No sé si hay alguna pregunta o consulta que tenga. Por Si el no hay consulta, momento, todo dime, quedó Fiore. muy interactiva e informativa de la clase con toda la información que nos ha brindado el día. Muy También bien, Fiore. de que en particular también usábamos en consultoría de crecimiento y desarrollo, era un cuadernito para estimular el desarrollo sensorial del tacto más que todo, con cada página de diferentes, ¿no? Con algodón, texturas más que todo, lija, botellas o incluso hojitas, para que pueda estimularse el pigmento. Así es. Incluso sabes que también de los
ustedes han visto los pisos de goma, ¿no? Esos pisos. Dentro de los pisos de goma, también, ¿qué se hace? Se hacen huellitas, huellas de pies o cuadrados, ¿no? Y esas huellitas se las texturizan. Se las texturiza, por ejemplo, con arroz, ¿no? Se las texturiza también con algodón, con pompones, con lija. Entonces, haces un camino sensorial para el niño, ¿no? Entonces el niño empieza a pasar por cada una de esas y ayuda, favorece, ¿no? Uno como evaluación para ver qué tanto tolera y qué no, y la otra pues como una forma de poder tratar de trabajar esto, el desarrollo sensorial, ¿no? Que empiece a adaptarse a las nuevas sensaciones y que su cuerpo lo pueda recibir también, ¿sí? Muy bien, chicas. Entonces, si no hay más preguntas, ha sido grato poder compartir esta noche con ustedes este tema tan importante, tan necesario y que deseo que para su profesión también sea bastante provechosa, sobre todo pues porque trabajamos con niños, somos carreras de salud, ¿no? Ustedes desde la enfermería, en mi caso desde la psicología, y constantemente también trabajamos con padres, ¿no? Y parte de nuestro trabajo es poder orientarlos para tener una mejor forma de criar y apoyar en el desarrollo de los niños, ¿sí? Bueno, un gusto. A ver, veo por acá que nos dice. Sí, claro que sí. Las diapositivas ya se las alcancé al centro. Solamente faltaría enviar este dossier que les acabo de mostrar para que ustedes pues por ahí tengan ideas y puedan sacar ideas para que lo puedan aplicar, que puedan orientar de repente para que en su consultorio, si están en CRED sobre todo, puedan también tener estas herramientas que les va a ayudar bastante, ¿no? Para identificar algunas cositas con los pequeños, ¿sí? No se preocupen por eso. Muy bien, estimadas, un gusto haber compartido con ustedes esta noche, que tengan buen descanso y bueno, espero poder encontrarlas en otra oportunidad. Les dejo mi número de contacto en caso tengan alguna duda. Mi nombre, soy la psicóloga Andrea Gallardo. Se las estoy dejando en el chat. ¿Alguna duda? Me pueden escribir y estoy presta y dispuesta pues a poder ayudar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por su tiempo y bueno, espero sea hasta otra nueva oportunidad. Que tengan muy buena noche. Gracias.